Listo, se está grabando la clase, ¿ya? Por favor, me confirman si visualizan la pantalla. Sí, Sí, listo. listo. Ya, muy bien, muy bien, Sí. muy bien. El día de hoy, déjenme hacerle más grandecita para que ustedes puedan visualizar. ¿Ya? ¿Visualizan mejor ahí? Sí. Ya. Sí, listo. Muy bien. licenciada. El día de hoy vamos a ver sobre la evolución de los seres vivos, es decir, el proceso de cambio y también la adaptación a través del tiempo. Antes que eso, ¿qué va a ser la evolución biológica? En sí, la evolución biológica siempre va a ser el proceso por el cual todos los seres vivos van a cambiar con el tiempo, pero también va cambiando el planeta Tierra. Como nosotros hoy conocemos el planeta Tierra, hace millones, millones y millones de años atrás no era igual. Es decir, que no solo el ser humano o los diferentes individuos van a ir cambiando con el pasar del tiempo, sino que también va a ir cambiando nuestro planeta Tierra. Esto va a implicar que las poblaciones de diferentes organismos hoy van a tener hoy y antiguamente van a tener ancestros comunes. ¿Se acuerdan cómo se le llamaba al árbol genealógico? ¿Cómo lo denominamos nosotros? El árbol de la familia. Ya, ¿cómo le llamábamos al árbol de la familia? Tenía un nombre. Ahí dicen, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo era ese nombre que nosotros dijimos que se llamaba? Diagrama genealógico. No, no diagrama genealógico, no. Filogenético. A ver, por ahí, por ahí. Filogenético. Muy bien, correcto. Árbol filogenético, ¿no es cierto? Correcto, muy bien, excelente. Árbol filogenético. Es decir, que ahí nosotros íbamos viendo nuestros ancestros comunes, ¿no es cierto? A través de las diferentes generaciones que presentan, es decir, variaciones. ¿A qué me refiero yo con variaciones? Variaciones genéticas, ¿ya? Que pueden irse acumulándose, llevando a la información o formación de diferentes especies o de nuevas generaciones. Por eso aquí nos dice que la evolución biológica siempre va a ser ese proceso por el cual todos los seres vivos cambian con el tiempo, porque van ya a tener más variabilidad genética y va a realizarse lo que vendría siendo ya más adaptaciones a los diferentes lugares en los que se encuentren, es decir, al hábitat o al entorno en el que se encuentre la diferente especie. Vamos a hacer unos puntos claves en sí que no cambian al individuo, sino las poblaciones. Es decir, las variaciones genéticas se transmiten de generación en generación. Ocurren también por mecanismos naturales, ya sean mutaciones, selección natural, derriba genética o también lo que vendría siendo la famosa migración. La migración empezó en sí con los diferentes animalitos, ¿ya? Que fueron emigrando de tal lugar a tal lugar, pero también lo que vendría siendo la evolución del ser humano en sí. Porque antes se encontraban, pongámosle sí, que estaban primero en África, después fueron caminando y llegaron a otro lugar donde el cambio climático era diferente de donde ellos estaban, había más alimentación o a veces había menos alimentación o escasez de alimentación, ¿ya? Entonces, va también a tener lo que vendría siendo una escala temporal.
que va de generaciones cortas, es decir, una pequeña microevolución, hasta millones de años, pongámoslo así, que ya va a ser una macroevolución, es decir, más grande y lo otro más pequeñito. Eso es lo que nos quiere decir. Ahora voy a presentarles una pequeña imagen. ¿Sí visualizan la imagen? Está cargando. Está cargando aún. Ya. Ahí sí la logran visualizar. Sí, díganme que sí. Sí, Licen. Listo, muy bien. Tiranosaurio Rex. Muy bien, ¿ya? Miren, esta es una especie que fue también evolucionando, pero lamentablemente desaparecieron, es decir, se extinguieron, ¿no es cierto? Ahora solo nos queda verlos por unas imágenes o por, pongámosles así, películas en ficción, ¿no es cierto? Miren, O en las les presento al tiranosaurio Rex, ¿ya? Miren cómo ha sido. ¿Qué tipo de piel creen que tiene? como muy reseca y Piel gruesa, fuerte. Muy bien, una piel gruesa y fuerte. Muy bien, correcto. No se ha Ya, puesto crema en la piel. no se ha puesto crema en la piel. Se pasa. Correcto, ya. Muy bien. No, ya, sigue durmiendo tú. Ya, ¿no es cierto? Por favor, vamos apagando los micrófonos. Muchas gracias. Ya, miren, ¿no es cierto? Miren aquí, ¿qué pasó aquí? Miren las patas traseras con las delanteras. ¿Qué pasó aquí? parece que no Miren, desarrolló muy No se bien. avanzaba a parece que rascar no. la espalda. Nos vamos a dar razón. Correcto, ¿no es cierto? Es decir, que aquí las patas traseras son mucho más grandes que las delanteras. No sé si ustedes en la pandemia salieron diferentes memes, ¿no es cierto? De que el animalito que no hubiera sobrevivido era el tiranosaurio Rex, porque no alcanzaba a lavarse las manos. ¿Sí vieron eso? Sí, creo que sí. ¿Ya? No. Miren, listo. ¿Por qué les hago referente a ese meme que se dio? Porque si así fuera, esta especie así, con el pasar del tiempo, no hubiera podido evolucionar. Es decir, que se iba a ir, con el pasar del tiempo, se iba a ir atrofiando. ¿Qué quiere decir atrofiando? Ir desapareciendo poco a poco, ¿ya? Eso es lo que quiere decir atrofiarse, ¿ya? Les dejé de compartir la pantalla, ¿verdad? Sí, Licen. Sí, licenciado. Un ratito. Listo. Listo. Ya les volví a compartir la pantalla. Ya. Sí, visualizan, ¿verdad? Bien la pantalla. Sí. Ya. Por Sí, favor. Licen. Listo, Ya muchas no se les... gracias. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Sí, Sí. Licen. Ya, por favor. Sí, Si es que si de repente se me entrecorta, me avisan, ¿ya? Porque empezó a llover durísimo por aquí y el internet se sabe poner medio malito, ¿ya? Muchísimas gracias. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vendría siendo la evolución biológica. No se vayan a olvidar, por favor, que la evolución biológica siempre va a ser ese proceso por el cual todos los seres vivos van a ir cambiando con el tiempo.
Pero dentro de estos también van a haber diferentes teorías, como la teoría del fijismo y también del catastrofismo. Es decir, que la teoría fijista nos dice que todas las especies tienen su origen en la creación bíblica, pero se han mantenido tal y como fueron creadas hasta la actualidad. Fue, pongámoslo así, que fue aceptada durante muchos años como válida. Pero hubo dentro de esta teoría fijista, hubo una pequeña limitación, que no se podía explicar la existencia de los diferentes fósiles de las varias y varias especies que se fueron apareciendo. ¿Por qué se fueron apareciendo? Porque ya empezó lo que vendría siendo el descubrimiento de hallazgos fósiles. Por eso aquí yo les puse lo que vendría siendo que no puede explicar el por qué la existencia de esos fósiles. Los fósiles vendrían siendo en sí los huesitos de todos los animalitos e incluso también de la especie humana. ¿Qué nos quiere decir la teoría catastrofista? Esta teoría en sí fue propuesto por Gregory Cuvier en 1769 y hasta 1832. Esta teoría nos sostiene que hubo extinciones de algunas especies. Dentro de esas va a estar los dinosaurios, que coincidieron con catástrofes ya sean naturales o algunas que fueron describidas o descritas en lo que vendría siendo la Biblia. Según Cuvier, después de cada catástrofe que se dio, el espacio dejado por las diferentes especies que ya se extinguieron eran o fueron ocupados por diferentes especies, pero que ya procedieron de otros lugares. Pero estos lugares, pongámosles así, que fueron más como geográficos, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí, miren, ustedes visualizan, ¿qué es lo que están aquí visualizando? Algunos cráneos, ¿no es cierto? Cráneos que pueden ser ya evidencias fósiles para el descubrimiento de, pongámosle así, tal vez de alguna especie antigua que existía. ¿Ya? Entonces, miren, ¿a qué se les hace este cráneo, estos cráneos que están aquí? ¿A qué especie creen que sería? Al sí. A los simios. A los simios, El ya, Mono muy sapiens. bien. Del Mono sapiens, ya. Correcto. Vamos a ver aquí, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ya, miren, aquí yo les he traído lo que vendría siendo un fósil o un cráneo de un chimpancé. Antiguamente, así eran nuestros antepasados. Miren, pero fueron evolucionando, ¿no es cierto? Se fueron adaptando a diferentes cambios en lo que vendría siendo cambios climáticos, en la alimentación, en el territorio, dejaron de ser sedentarios y se volvieron nómadas. Nómadas, ¿alguien sabe qué significa nómadas? Cuando no pasa en una sola región, pasan de un lugar a otro. Ya, correcto, muy bien. Es decir, que no están asentados en un solo territorio, sino que pasan de un lado a otro, ¿no es cierto? Como dijeron los compañeros. ¿Y qué vendrían siendo sedentarios? ¿Qué será sedentarios? ¿Qué Los que creen que quedan en sería? un solo lugar. Correcto, muy bien. Son aquellas especies o individuos que se quedan en un solo lugar. ¿Nosotros seremos nómadas o seremos sedentarios? Sedentarios. Las dos. Las dos, ¿no es cierto? Nómadas porque nos movemos de la casa al trabajo, ¿no es cierto? Sí, ¿Verdad o mentira? verdad. ¿Verdad? Ya, correcto. Muy bien, exactamente. Nosotros, pongámosles así, sí, vendrían siendo que somos tanto nómadas como sedentarios.
¿ya? Porque nos establecimos en un lugar, pero nos toca movilizarnos a los diferentes lugares de nuestros trabajos, ¿no es cierto? Muy bien, excelente, ¿ya? Miren, entonces, aquí yo les he traído lo que vendría siendo un registro fósil, en sí, un cráneo de chimpancé. ¿Ya? Miren cómo han sabido tener antes los dientes. Miren. Miren qué gran adaptación que tuvo para que el ser humano ahora sea como es. ¿Ya? ¿Interesante o no? Sí, licenciada. ¿Ya? ¿No es cierto? Correcto, ya. Volvamos a nuestra página. Muy bien. Ya, entonces nosotros tenemos dos teorías. ¿Cuáles son estas dos teorías? Fi- Fijista y catastrófica. Bueno, catastrofista. Correcto. ¿Ya? Sismo y Media catastrofismo. complicadita, ¿no es cierto? La última. Correcto. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, cuando yo les pregunte, tal vez por ahí se me ocurre preguntarles, ¿cuáles son los tipos de teorías que vimos? ¿Ustedes qué me van a poner? Eh, Fijistas y catastrofistas. Correcto. Muy bien. Correcto. Exactamente. Ya, muy bien. Pero dentro de eso, no es que solo aparecen estas dos teorías, sino que también aparece otro postulado, es decir, otra teoría, la teoría del transformismo. Y aquí aparece Lamarck. Este individuo, pongámosle así, que fue Lamarck, fue pongámosle así, quien propuso o dio auge a lo que vendría siendo el transformismo. En 1809, en su obra Filosofía Zoológica, mire, esta obra fue la primera teoría evolucionista de la historia científica moderna, es decir, que él fue el primero en decir o poner la palabra evolucionista. El postulado principal es que las especies cambian con el tiempo, pero estas tienen que irse adaptando al ambiente. Dentro de él, en su teoría, pone dos leyes. Estas leyes vendría siendo uso y desuso. ¿Por qué? Los organismos que más se usan se desarrollan y también se van fortaleciendo. Los que no se usan se van debilitando y se van atrofiando, es decir, se van desapareciendo. La otra ley es la herencia de caracteres adquiridos, es decir, son modificaciones desarrolladas ya por un organismo en el cual se transmite a la descendencia. Es decir, si yo evolucioné, mi nueva generación también tendrá esa nueva evolución. Y así irá sucesivamente evolucionando. La nueva generación adquirirá o tendrá otra evolución que pongámoslo así, que el progenitor no tiene. Pero si esta nueva descendencia ya tiene otra adaptación o otra evolución, su nueva descendencia va a tener esas dos adaptaciones, tanto de la que ya tenía esa primera generación, ya la segunda generación va a tener las dos adaptaciones. Sí me logré llegar a entender esta partecita. Sí, licenciada. Ya, listo, muy bien. Entonces, esas son las dos leyes que propuso Lamarck. El uso y el desuso y lo que vendría siendo la herencia de caracteres adquiridos. Ahora, aquí Lamarck, el primero que fue, pongámoslo así, un ejemplo clásico de Lamarck fue el cuello de las jirafas.
Porque si ustedes pueden apreciar aquí en la imagen, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la primera especie aquí del lado izquierdo? ¿Qué visualizan ustedes en la especie del lado izquierdo? Es Que cuello no más pequeño. alcanza a coger las hojas. Y una Ya que no chica. alcanza a coger las hojas, muy bien. ¿Qué pasa con la imagen que está en el medio? Ha crecido Ya se más, va está alargando un estirándose el poco cuello más. para alcanzar los ojos. Correcto. ¿Y qué pasa en la última imagen? Alcanza a comer. Llegó a la meta ya. Ya Correcto, evolucionó. ¿ya? Muy bien, correctísimo. Aquí está el ejemplo claro y preciso de lo que yo les estaba diciendo. Si aquí la primera generación tuvo una evolución o una adaptación, en este caso en su cuello para alcanzar la comida, la nueva generación ya salió con esa adaptación. Si ven, eso hasta un poco más grande, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero esta generación de aquí, la del medio, ya tuvo otra descendencia. Y esa descendencia ya salió con el cuello más largo y también más grandes. ¿Por qué les puse este ejemplo de las jirafas? Algunas jirafas, varias No son tiempos. jirafas en sí, fueron Ay, no soy jirafa. atrofiándose. Es decir, que fueron desapareciendo porque no pudieron evolucionar. ¿Y qué pasó con esto? Las diferentes hojas se iban acabando, es decir, su alimentación para ellas, las que no podían o no evolucionaron, su alimentación fue muy escasa y poco a poco se fueron desapareciendo o fueron atrofiándose. Pero las nuevas generaciones, las nuevas descendencias, algunas sí lograron tener esta evolución y llegaron a tener los cuellos muy largos para que puedan alcanzar hasta las hojas más largas de los diferentes, más grandes de los diferentes árboles. Es decir, aquí ellos tuvieron esa evolución porque tenían que alcanzar su alimento, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí un ejemplo claro de lo que vendría yo hablándoles de las jirafas, ¿ya? Miren, miren que aquí se puede apreciar lo que les estaba mencionando, ¿ya? Es decir, que poco a poco se fueron evolucionando, ¿no es cierto? Es decir, si esta generación tenía el cuello pequeño, la nueva generación ya fue adaptándose, fue de su cuello más largo, ¿no es cierto? Y miren cómo es después. Sumamente largos, ¿no es cierto? Los cuellos son sumamente largos de las jirafas, ¿ya? Pero a veces, la pongamos así, que en lo que vendría siendo algunos animalitos, las nuevas generaciones a veces pueden salir con un tipo de mutación. Y no me refiero a que pueden salir con dos cabezas o algo de eso. No, no, no. Sino que pueden tener algunos cambios genéticamente en que esa adaptación se puede como que tipo atrofiar, ¿ya? Es decir, como que a llegar a desaparecer. Y pueden tener el cuello normalmente como antes se les tenía la primera especie, ¿ya? Y es por eso que a veces como que a esos animalitos que nacen así, los alejan de la manada. No sé si es que ustedes han visualizado en algunos videos o algo de eso. ¿Han visualizado tal vez algo de lo que que yo les estoy comentando? Sí, Liz. Ya, National, correcto. A ver, por ahí alguien me decía. en National Geographic dice, Ajá. Correcto, exactamente, ¿no es cierto? Miren, entonces aquí también en las especies también hay ese tipo de separación del grupo, pongámosle así. Es como que les excluyen a esos animalitos, ¿ya? Entonces, muy importante saber que aquí el postulado Lamarck nos dio el primer punto, el clave para el proceso de la evolución.
Volvamos, por favor, al curso. Ya. Listo. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba, miren, el cuello largo de las jirafas se habría desarrollado, es decir, se fue adaptando por el esfuerzo que aquí la especie realizaba al momento de estirarse para poder alcanzar sus alimentos. Pero también llega otro postulado y nosotros a este postulado lo conocemos como Charles Darwin, pero este postulado no es que solo él hizo este experimento, pongámoslo así, sino que fue también a la par de Wallace. Es decir, aquí ellos dos hablan sobre la selección natural. Estos dos postulados, tanto Charles Darwin como Alfred Wallace, sostienen que la evolución ocurre pero mediante un proceso de selección natural. Dentro de estos postulados tienen unos principales puntos, pongámoslos así. ¿Cuáles son estos puntos? Estos puntos son variabilidad, sobreproducción, lucha por la existencia, selección natural, lo que es en sí lo que ellos nos hablan, y el origen común. ¿Qué pasa con la variabilidad? Dentro de una especie, los individuos presentan diferencias, es decir, aquí van a ver la variabilidad en sí genética, ¿ya? Sobreproducción, es decir, que a veces algunos individuos nacen más de los que pueden sobrevivir. La lucha por la existencia, en donde los organismos van a competir ya sea por alimento, por espacio o por parejas. Y ahí es cuando se va perdiendo también lo que vendría siendo más la mortalidad, es decir, muertes, ¿no? La selección natural, en donde nos dicen en sí que los mejores adaptados, los organismos mejores adaptados, tienen más probabilidades de sobrevivir y dejar descendencia. Esa es la famosa selección natural que tanto Charles Darwin como Alfred Wallace nos propusieron. Y el origen común que vendría siendo que todas las especies actuales provienen de antepasados comunes, es decir, que aquí entra nuestro árbol filogenético. Ejemplo, dentro de ellos, tanto los dos postulados viajaron a Galápagos, en donde descubrieron a los pinzones de las islas de Galápagos, que desarrollaron diferentes picos distintos según el tipo de alimento disponible en cada parte que ellos estaban ubicados. Es por eso que yo aquí les puse una imagen. Si ven, ¿qué diferencia ven en los picos? A ver, alguien que me diga, ¿qué diferencia ven en los picos? Entre portes, licenciada. El porte, ¿ya? ¿Qué más ven? El grosor más también grueso, cambia mucho. El otro es más delgado. Ya, mi estimada Mariana de Jesús me está alzando la manito. Tamaño. ¿Ya ven? Tamaño de los picos. Ah, ¿Qué va ya, desde- muy bien. ¿Qué va desde el pequeño hasta el grande? Ya puede ser. ¿Cuál más? ¿Qué más ven? ¿Qué más visualizan? La forma. Entre fino y grueso. Mi estimada Rita Gabriela. ¿Será también el tamaño de su cabecita? Como que va Ya. cambiando. Correcto, muy bien. Exacto. Ya. El pico viene Miren. a ser más gruesito. ¿Va cambiando según el ciclo? Ya, sí puede ser por cada descendencia que hay. Sí, sí, sí puede ser. Ya. Miren, ¿por qué les preguntaba qué es lo que visualizan ustedes? Todo lo que me dijeron está correcto. ¿Ya? Algunas especies, dependiendo del entorno en donde estén habitando,
van a ser más grandes o van a ser más pequeños. Es por eso que sus picos se fueron acomodando tanto para su alimentación como para el tamaño de la especie. Porque no va a ser una especie grandísima con un pico chiquito, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes? ¿Sería algo beneficioso o perjudicial? Sería deforme. Algo deforme, dicen por ahí. ¿Ya? Miren, estos picos que cada una de las diferentes especies que yo les puse ahí, es decir, que cada una de ellas va a habitar en algún lugar diferente al otro, pero van a ser iguales, pero no idénticas. ¿Por qué no idénticas? Porque será lo mismo la especie una con la otra en morfología. ¿Qué creen ustedes? ¿Es igual o no es igual? No, no sé. No, listo. Correcto, no son iguales, porque algo tiene que tener de diferente la especie, ¿no es cierto? En este caso, los picos. Es decir, que estos picos se fueron adaptando, fueron evolucionando por la alimentación que va a tener cada hábitat. Los picos más grandes y más anchos, pongámosles así, eran porque las cortezas de los árboles eran sumamente más gruesas que en otros lados. O a veces los picos más finitos, como en la imagen de abajo de la derecha, ¿no es cierto? Es finito, ¿no es cierto? Es sumamente finito, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, es porque tal vez las cortezas de los árboles eran más delgaditos, más suavitos. O a veces de los gusanitos se encontraban en algún orificio pequeñito. Y es por eso que los picos van a ir cambiando. Entonces, miren, ellos, tanto Lamarck como Charles Darwin y Alfred Wallace, fueron aquellos científicos o postulados que propusieron estas teorías. La teoría de la selección natural como la teoría del transformismo, ¿ya? Que fueron tanto para la diferente evolución que se fueron dando cada uno de ellos. Pero la especie que no podía evolucionar, como lo menciono y lo vuelvo y le repito, fueron cada vez más atrofiándose, es decir, cada vez más desapareciendo. Pero la selección natural nos quiere decir eso, que la mejor especie adaptada es la que va a sobrevivir y la que no se logre adaptar va a ser la que va a desaparecer. Dentro de eso también tenemos el neodarwinismo y también las diferentes evidencias de la evolución. En el neodarwinismo viene siendo que aquí integra lo que vendría siendo ya la genética mendeliana con la teoría de la selección natural, es decir, la primera teoría que propuso Charles Darwin y Alfred Wallace, donde explica que la variabilidad genética, es decir, en sí, mutaciones, es la materia prima sobre la cual actúa esta selección natural. Y en sí es así. ¿Por qué? Porque si hay mejor variabilidad genética, hay una adaptación mejor. ¿Y qué nos habla la selección natural? Que la especie mejor adaptada va a ser la que predomine, es decir, la que siga habiendo generación más generación y más generación. Es por eso que aquí en sí, entre el neodarwinismo y la selección natural van de la par. Evidencias de la evolución son pruebas paleontológicas, es decir, fósiles, que muestran formas de vidas intermedias o formas de vidas que ya pasaron hace millones y millones de años. Las pruebas anatómicas son aquellos órganos homólogos y también análogos y vestigiales. Las pruebas embriológicas que vendría siendo ya similitudes en el desarrollo embrionario, es decir, que aquí ya se va a lo que vendría siendo la reproducción.
Las pruebas bioquímicas, que son ya parte de algún laboratorio, en donde se estudia tanto el ADN, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, todo eso, ¿ya? ¿Mediante qué? Mediante la ayuda de diferentes químicos y también de la ayuda del microscopio. Y las pruebas biogeográficas, que vendría siendo ya en sí la distribución de cada una de las diferentes especies en el planeta Tierra. Entonces, miren, todo esto es sumamente importante para nosotros poder comprender el proceso de la evolución. Pero dentro de la evolución también tenemos algunas mutaciones. Las mutaciones y también la variabilidad genética, es decir, que las mutaciones van a ser cambios que se van a dar presentes en el ADN, que van a introducir nuevas variabilidad genética, es decir, porque aquí yo les menciono mucho la variabilidad genética. En el gen o en el ADN tenemos un tipo de variabilidad genética, pero si se realizan mutaciones o se presentan en sí mutaciones, este material genético va a ser diferente. Por eso es que lo que vendría siendo variabilidad genética. Es decir, que pueden haber mutaciones tanto en el cromosoma 10 o en el cromosoma 21 o en el cromosoma 40. Esos son diferentes mutaciones. O también se los denomina a genes transposones o también lo que vendría siendo en sí un ejemplo clave, eh, la mutación del cromosoma 21 que se da el síndrome de Down. Entonces, esto es muy importante hablar sobre las mutaciones y las diferentes variabilidad genética que se produce dependiendo de las diferentes mutaciones que va a tener este ADN. Y también que van a estar involucradas en las diferentes poblaciones. En sí va a ser la fuente primaria de esto de la evolución. ¿Por qué va a ser la fuente primaria de la evolución? Porque la evolución siempre va a estar pendiente de la variabilidad genética. Porque si nosotros adquirimos nuevas, pongámosle aquí, nuevas adaptaciones, nuestro ADN también va a cambiar para, para lo que vendría siendo en sí la nueva generación, ¿no? Entonces, esta nueva generación ya va a tener un poco más de variabilidad genética, pero aquí es lo que vendría siendo esto de las mutaciones, que dentro de esta variabilidad genética puede haber estos tipos de mutaciones que les acabé de mencionar. Efecto de las mutaciones es que genera nueva variabilidad genética, como les mencioné antes, dependiendo de su efecto. Algunas pueden ser beneficiosas, otras pueden ser neutras o otras pueden ser muy perjudiciales. Las beneficiosas es que pueden ayudar a mejorar la adaptación del organismo al ambiente. Es lo que han realizado muchas especies, ¿no? Al momento de ir evolucionando. En ese caso vendrían siendo beneficiosas, pero también pueden ser perjudiciales en donde puede ayudar a reducir la capacidad de la supervivencia de la especie o del organismo. En vez de ayudarle, puede causarle un daño, ¿no? Y las neutras, es decir, que no van a tener un efecto significativo en la supervivencia. Es muy importante la selección natural actual porque nosotros con eso podemos ver muchísima variabilidad genética que se fue generada por las diferentes mutaciones que se fueron dando. Pero como les menciono aquí, pueden haber mutaciones beneficiosas, pero también pueden haber perjudiciales y algunas que pueden ser neutras. Gracias a esto es lo que nosotros conocemos hoy en día a diferentes especies. Nosotros si nos vamos a algún lado ya conocemos una especie diferente y si podemos las investigamos y vemos cómo es que fueron tal vez años pasados atrás.
cómo es que fueron evolucionando cada una de ellas poco a poco. ¿Ya? Entonces, miren, mis estimados, esto es lo que les puedo comentar sobre el proceso de la evolución. Es decir, que no fue de un día pongámoslo así, que no fue de la noche a la mañana que se dio este proceso de la evolución. Pero como les mencionaba, la evolución no es que solo los diferentes organismos lo realizamos, sino que también el planeta Tierra también fue evolucionando. ¿Ya? Entonces, mis estimados, hemos terminado con la clase del día de hoy. Por favor, se me cuidan muchísimo. Ya nos estamos viendo el día jueves para el experimento. No olvidarse de tener todos sus materiales, por favor, a la mano para poder realizar el experimento, ¿ya? Por favor, se me cuidan muchísimo, mis estimados. Que Diosito me los bendiga a cada uno de ustedes, si es que ya están en sus casitas o si es que están dentro de sus trabajos, ¿ya? Se me cuidan mucho, mis estimados. Que Diosito me los bendiga. Gracias. Muchísimas gracias, Gracias, licenciada. licenciada. Hasta mañana, compañeros.